Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a tratar de informar y dar los últimos detalles sobre la posibilidad de que los hinchas volvamos a los estadios en los próximos meses. La idea de algunos dirigentes es que antes del inicio de la Copa América, que se disputará a mitad de año acá en Argentina y también en Colombia, pero lo importante a lo que nos vamos a referir es acá en Argentina, es que ya haya habido una prueba en el torneo local para que los hinchas puedan ir a ver a sus respectivos equipos, debido a que la Conmebol quiere que haya al menos una mínima participación de los hinchas en los estadios durante la Copa América, y por eso los dirigentes del fútbol argentino están tratando de hacer todo lo posible para que el público regrese a las canchas. Además, vamos a repasar unas declaraciones del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, sobre este tema. Empecemos. Bueno, para comenzar hay que decir que hace unos días una reunión en la Asociación de Fútbol Argentino, en el edificio de la AFA, de los dirigentes para pedir por la vuelta del público a las canchas. Se armó un protocolo que luego se le presentará al Ministerio de Salud de la República Argentina, que deberá aprobar obviamente este protocolo para que los hinchas finalmente puedan volver a las canchas. El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, dijo esto al respecto: los bingos y casinos se encuentran abiertos y son lugares cerrados. El fútbol es un deporte al aire libre y tomando ciertos recaudos se puede implementar el regreso paulatino del público, pero esa es una decisión que deberán tomar los organismos de salud. Rodolfo D'Onofrio hace un par de semanas se juntó con Ameal, que es el presidente de Boca, y entre los dos, y junto con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, con Chiqui Tapia, plantearon la posibilidad de que el fútbol regresara, ya que claramente con River y Boca apoyando esta moción, el efecto que pueda haber en los organismos de salud puede ser muchísimo más fuerte que si no lo hacen River y Boca, ya que River y Boca seguramente sean los equipos que más gente puedan meter en estos primeros partidos. Aunque también hay que aclarar que cada equipo deberá meter según la capacidad de su estadio así lo requiera. Un estadio más grande hace que haya un espacio abierto muchísimo más extenso y que muchísima más gente pueda estar en ciertos lugares, obviamente respetando las distancias adecuadas. Otra declaración del presidente de River: los socios pagan las cuotas y los abonos para poder ir a ver fútbol. En algún momento hay que encontrar la manera. Por eso, desde la AFA y los clubes pedimos que se pueda comenzar a implementar, con un porcentaje mínimo del aforo y con los cuidados pertinentes. Me parece que acá D'Onofrio se mete en un punto clave, que es saber quiénes van a ser los primeros en poder volver a la cancha, porque claramente siempre hay restricciones para las personas que son, por ejemplo, mayores de 65 años, porque este virus los afecta de otra manera. También para las personas que tienen algún riesgo extra en caso de contraer la enfermedad, y por eso me parece que los protocolos deben ser muy específicos, y eso es lo que pide el Ministerio de Salud. No creo que sea tan fácil llegar a una determinación. Ahora voy a dar un ejemplo de lo que pasaría en River. Obviamente esto todavía debe ser aprobado. La AFA ya está hablando con el Ministerio de Salud y ojalá que a partir de abril, es la información que yo tengo, pueda regresar por lo menos una mínima cantidad de gente a cada uno de los estadios. Bueno, vamos ahora siempre usando como ejemplo River a decir más o menos lo que se plantea hacer. La idea es, en un principio, permitir el regreso del público en un 30% de la capacidad de los estadios, para que durante la Copa América esa cantidad pueda pasar del 30% al 50%, ¿no? Que la mitad de cada uno de los estadios que son partícipes de la Copa América pueda tener la mitad de la capacidad llena. Podemos claramente usar como ejemplo a River, porque River es uno de los estadios que recibirá a la Copa América, incluyendo 3 partidos de la fase inicial de la selección argentina. En River, por ejemplo, hablemos únicamente de este 30%, ¿no? Que se podría implementar en abril. Podrían ingresar alrededor de 21.000 personas. Eso estaría bien, pero claramente generaría un problema cuando haya que decidir quiénes son esas 21.000 personas.
River tiene aproximadamente abonados con Tu Lugar en el Monumental entre 45 y 50.000 personas, además de tener casi 50.000 socios más. Supongamos que primero entran 21.000 y después entran otros, o sea, la división tendría que ser casi en 3 partidos para que todos podamos ir. Me parece quizás que deberán hacerlo hasta de otra manera, no generar un ranking de la cantidad de gente que fue, o por lo menos de qué personas fueron antes que se parara en fútbol. Es verdad que eso pasó hace un año, pero también, por ejemplo, dijeron que la gente no vacunada no iba a poder ingresar a los estadios, y eso me parece un tanto una locura, porque claramente ninguna persona menor a 60 años y que no tenga ninguna afección de riesgo, por decirlo de alguna manera, que podría complicar en caso de contraer COVID, va a ser vacunada antes de abril, por lo menos no de la manera legal y sacando el turno como todas las personas normales deberían hacer. Entonces eso generaría un problema. Los que estuvimos pagando la cuota durante todo este año en el que no pudimos ir a la cancha y prácticamente no tuvimos ningún beneficio, más allá de obviamente darle un ingreso a River que lo necesita, porque en videos anteriores, por ejemplo, dije que si River hubiera podido llevar público en los anteriores partidos, si bien es verdad que no se jugó en el Monumental, podría quizás haber recaudado en los partidos de octavos, cuartos y semifinales de Copa Libertadores $1 millón por recaudación en cada uno de ellos. O sea que River se perdió aproximadamente $3 millones por esto de no poder llevar público. Y es quizás una necesidad que en la segunda parte del año, si es que los equipos más importantes logran pasar la fase de grupos y alcanzar las fases definitivas, ya el público pueda definitivamente regresar a las canchas, porque creo que muchos clubes no van a volver a aguantar una pérdida de dinero tan grande que rondaría entre los 3 y los 5 millones de dólares, como dije recién. Por eso me parece una necesidad que finalmente el público pueda regresar a los estadios. También hay que tener en cuenta, en el caso de River, por ejemplo, que el regreso del público a los estadios podría afectar la segunda etapa de las obras, que es verdad que no tiene fecha de inicio en este 2021, pero yo había dicho que si el público no regresaba a los estadios durante este año, que River no podía perder tiempo y que debía empezar la construcción de las plateas que van a estar ubicadas entre el campo de juego y las tribunas bajas que hoy ya se encuentran en el Monumental este año, ya que esa parte, esas modificaciones que se van a hacer en el Monumental no van a afectar a la participación del primer equipo. River no va a tener que volver a alquilar otro estadio como lo hizo en el semestre pasado, donde jugó 10 partidos en el Estadio Libertadores de América de Independiente y uno en el Estadio Florencio Sola de Banfield. En caso de que el público vuelva, esta segunda parte de las obras claramente tendrá que ser detenida, porque River va a jugar de local cada 2 semanas mínimo, porque si hay un partido de fase de grupos por Copa Libertadores, hay que ver igual si en ese contexto se permite público, pero yo creo que hasta se debería permitir más público ahí, porque la Conmebol está empezando a exigir que medianamente el 30% de la capacidad de los estadios esté llena, como dije antes, para que en la Copa América pueda estar el 50%. Ya en las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, que del 2020, pero que se jugaron en enero de este año, los partidos definitivos, hubo alrededor de 10.000 personas en cada uno de los partidos. Así que en la Copa América seguramente vaya a haber el doble. Y es por eso que la Conmebol quiere que esto suceda. River deberá implementar un buen sistema para elegir quiénes serán los que deben ir a la cancha. Para mí hay que poner primero a los que pagaron las cuotas al día durante toda la pandemia, y después, si sobran lugares, que no creo porque River tiene muchísimos socios y muchísimos abonados, ahí quizás empezar a determinar qué persona sí está vacunada y qué no, pero primero me parece que los socios y los abonados deben tener su lugar correspondiente. Bueno, y para finalizar, seguramente durante el transcurso de las próximas semanas vuelvo a actualizar este tema, porque lo único que quise mostrar es que finalmente se ha empezado a pedir por el regreso del público a los estadios, como también se ha hecho en distintas partes del mundo, aunque por ejemplo eso está quizás un poco más adelantado o confirmado, pero quizás no es ya. Por ejemplo, en Inglaterra ya está confirmado que el público va a regresar, pero recién en mayo. Pero ya está confirmado, o sea, no hay que pedir nada. El público en Inglaterra vuelve. Ahora no, pero en mayo sí, va a haber 10.000 personas en cada uno de los campos de juego. Acá quizás quisieron apresurar un poco la cuestión, porque quieren para abril ya haya público. Hay que decir que la Conmebol un poco está presionando. Y además en los países
que se está jugando el fútbol en Sudamérica, también están intentando que el público vuelva. De a poco, pero como debe ser, la gente deberá ir volviendo de a poco a los estadios para no perder esa pasión que nos genera el fútbol. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.